Buenos días. Para los que no me conozcáis, yo soy Ferran y junto a Greta y Kaze soy uno de los creadores del lore de Chains y del mundo del origen. Habéis pedido por Discord tener formatos alternativos al texto para aprender el lore. En este caso haremos una pequeña píldora sobre lo que es el cataclismo, que es una de las piezas principales del contexto de la partida que jugaréis. ¿Qué es el cataclismo? El cataclismo básicamente es un evento a nivel cósmico de todo el origen que acontece al final de la partida de epílogo, la última partida de fin de semana que hubo de Chains. Ahora explicaremos en qué consistió, pero básicamente esta fue un seguido de crisis que azotó el mundo del origen y que ha afectado a toda la geopolítica. Y esa es la parte que jugaréis en esta partida. Si vamos a la wiki y vamos a cualquiera de sus poblaciones, veremos que en sus hechos relevantes toda la cronología está dividida entre Era de los Grises, que podríamos considerarlo así como historia anterior, y la Nueva Era, que básicamente es todo aquello que acontece tras el cataclismo, con lo cual para nosotros se considera el año cero y para sus moradores también. Han empezado a contar el tiempo a partir de ese cataclismo. ¿En qué consistió el cataclismo en sí? Ese es el nombre que le han dado los moradores al hecho, porque no saben por qué ha ocurrido. Pues en el documento de diseño pusimos un pequeño resumen, muy sintético, sobre lo que fueron esas crisis. La primera y más obvia es que de repente las islas del cielo empezaron a arder. Eso, claro, ya genera de por sí una crisis a muchos niveles, como morador, ¿no? Ves que hay islas donde empiezan a arder, que no sabes si había moradores, si no sabes qué pasa en esas islas en las cuales no puedes llegar. Pero eso solo fue el inicio. Al mismo momento en que pasaba esto, muchos de los ecos de la propia isla empezaron a caducar, con lo cual dejan de dar recursos y muchos otros aparecieron. Es como si hubiese habido un intercambio de la lógica de la propia isla y se redistribuyen las cosas, con lo cual eso ya prevé una crisis geopolítica importante, porque poblaciones que tienen recursos dejan de tenerlos, etc. Pero aquí no acaba la cosa. Hay otra gran crisis inmediatamente en el momento en que arden las islas, que es que muchos moradores de repente caen al suelo sin constantes vitales, como si fueran cadáveres. Eso es inaudito en el mundo del origen, porque en el mundo del origen cuando alguien muere se torna en cenizas y su conciencia pasa a algo llamado el transflejo, en el cual algunos pueden llegar a volver. Entonces, la percepción de la vida y la reencarnación es muy distinta en el origen, y que de repente tener algo que no había pasado nunca, que es una gestión de cuerpos, de cadáveres, saber si volverán, si no, eso toca directamente todas las creencias que tenía la gente sobre el origen. Con lo cual, esa es una primera crisis. Pero no es la peor. Las peores empiezan con el tiempo, con las consecuencias de estos dos pequeños hechos. Al faltar ecos, o al aparecer nuevos ecos que aún no se han descubierto, que no están en explotación, empieza una gran crisis migratoria. Muchos moradores de un asentamiento pasan a otros, las grandes ciudades como Tacenda y Rende se vuelven de repente en un destino para muchísimos migrantes de poblaciones que se han quedado sin ningún recurso. Estas a su vez tienen problemas con sus propios ecos, con lo cual tienen que gestionarlo. Los grises aquí intervienen, y los que habéis jugado alguna de las ediciones del Último Latido habéis jugado justamente este momento, cuando los grises están atendiendo esta primera gran crisis migratoria y no tienen suficientes recursos y están saturados, con lo cual tienen que decidir a cuáles ayudan, a cuáles no. Esa era la partida corta, que es rejugable y que quien quiera pueda jugarla. Y por último, en el momento en que empiezan a arder las islas, pasa una cosa que pasa inadvertida en un inicio, pero que poco a poco se convierte en una nueva crisis, que es que paulatinamente, de forma constante e inexorable, van apareciendo recién llegados al mundo del origen. Muchos más de los que es habitual, pero es un degoteo constante, con lo cual al principio pasa desapercibido, pero a partir de un punto ese volumen de recién llegados, o sea, nuevos moradores que no conocen las normas del mundo, que no saben cómo actuar, empiezan a saturar también las poblaciones, porque son gente que hasta que no se les hace una introducción es muy complicado que se adapten al mundo, porque tienen sus crisis vitales de haber llegado de repente, y los grises siguen saturados, con lo cual no pueden hacer una de sus funciones, que es enseñar a estos nuevos moradores. ¿Dónde nos encontramos? Pues lo que llamamos 500 latidos más tarde.
que es en percepción humana, vendría a ser un medio año. Con lo cual tenemos estas grandes crisis que algunas empiezan a estar un poco más establecidas, otras no, pero sobre todo tenemos una geopolítica en la isla que está siendo alterada constantemente y que hay nuevos retos. Entonces, este es el contexto de la partida al despertar del origen. Aquí finaliza la píldora, habrá más, espero que sea de utilidad.